Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver el parentesco entre todos los seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros venimos viendo todo el tema de célula, cómo está formada la célula, cómo se formaron los organismos pluricelulares. Ahora lo que nosotros tenemos que empezar a analizar un poquito es por qué hay tanta diversidad biológica, por qué hay tantos seres vivos que no son iguales. Todos venimos de ese antepasado común, de ese ancestro común. Entonces, lo que se empezó a preguntar y lo que tenemos que analizar nosotros un poquito es cómo se formaron esos seres vivos que hay una diversidad biológica tan grande. Vamos a empezar por biodiversidad. Biología, diversidad, distintos. Cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando de las especies que están en el planeta. Para que entiendan, si yo tengo, por ejemplo, en un campo, 2 árboles y 3 conejos, la biodiversidad de ese campo es muy baja porque son solamente 2 árboles y 3 conejos. Los árboles son de la misma especie y los conejos de la misma especie. Ahora, si yo hablo de una selva en donde tengo un montón de seres vivos, plantas, hongos, animales, insectos y demás, estamos hablando de una biodiversidad muy alta. La biodiversidad se explica desde también la evolución. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno habla de evolución, siempre tenemos que hablar de cambio. No pensemos que la evolución mejora, sino cambia. Hay un error muy común en donde uno dice que la evolución es mejorar. No, es cambiar. A veces esos cambios favorecen, a veces no favorecen y con el tiempo se van perdiendo. Ese cambio, que sería la evolución, está dado por la forma del individuo y el comportamiento. No es solamente que cambia. Por ejemplo, si uno mira la gestación de un humano, si empezamos desde el día 1 hasta que termina el último día del embarazo, ese embrión fue cambiando, pero no evolucionó. Esos son cambios que se van dando. Eso es normal. Ahora, la evolución va más allá, va sobre la forma y el comportamiento de esos seres vivos. Ahora fíjense, para entender el proceso de biodiversidad y el concepto, tenemos que entender que la clasificación nos permite ubicar a los seres vivos en relación a un parentesco evolutivo. Un ejemplo muy sencillo, si yo les digo a ustedes, tengo un perro y un gato, ¿los dos son animales? Sí. ¿Los dos son carnívoros? Sí. Pero ¿a quién se parece más al lobo? ¿El perro o el gato? Y ustedes sin pensar mucho van a decir, y el lobo es más parecido al perro. ¿Qué significa? Que hay una línea que sigue para ese lado. Por eso son parentescos evolutivos. Por otro lado, para entender la biodiversidad, se lo dividió en 3 grandes dominios. Dominio arquea, eubacteria y eucaria. Algunos de estos nombres quizás les suenan. Eubacteria son bacterias, arquea son bacterias muy antiguas y eucaria son los seres vivos que tenemos células eucariotas. Entonces tenemos 3 grandes grupos. Seres vivos que están formados por bacterias muy primitivas, por bacterias un poco más nuevas y por células eucariotas. Acá hay muchos, son los más conocidos, pero dentro de lo que es las eubacterias también hay un montón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de parentesco, cuando hablamos de biodiversidad, tenemos que entender cómo se hacen todos estos procesos. Hay una evolución, hay una clasificación, hay dominios para estudiarlo. Ahora, ¿qué pasó con esto? Durante muchos años, los pensadores querían explicar cómo había tanta diversidad de seres vivos. Entonces, ¿qué había? 2 grandes corrientes. La corriente fijista, el nombre lo dice, fijo, ¿qué decía? Por ejemplo, Aristóteles, uno de los principales pensadores relacionados con las ciencias naturales, él decía que los seres vivos nacían como estaban y quedaban, y no se cambiaban. O sea, el perro nacía y era perro, 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 y siempre fue perro.
Y había otro grupo contrario a esto, que eran los evolucionistas. Ahora fíjense, los evolucionistas que decían que los seres vivos iban cambiando a lo largo del tiempo. ¿Está? Entonces, el perro iba a ser perro, pero había un antecesor a ese perro que no era igual al perro. Por eso se llama evolucionistas. Dentro de los fijistas también está el pensamiento creacionista. Obviamente, antes, todo lo que no se podía explicar, ¿de dónde provenía? De Dios. Entonces, Dios creó a los animales, a los vegetales, tal como estaban. Entonces, había una corriente que era la fijista y la evolucionista que marcaba cambios. ¿Cuáles son los evolucionistas? Algunos, ¿no? Pero el más importante, o el que quizás marcó un antes y un después, fue Darwin. ¿Está? Él estableció una teoría que todavía se sigue usando con algunas modificaciones. Lamarck también estableció una teoría, pero se había equivocado. Pero bueno, es importante porque por lo menos marcó una diferencia. Empédocles, es un nombre medio complicado, él también estaba a favor del cambio. Era más o menos de la época de Aristóteles. ¿Está? Entonces, dos teorías o dos grandes grupos de pensamientos, los fijistas y los creacionistas. Y para terminar, tenemos que entender lo siguiente. Cuando hablamos de evolución, también hablamos de linaje. ¿Qué es el linaje? Son poblaciones descendientes. ¿Qué quiere decir esto? Hay un grupo de seres vivos que son los iniciales que van a tener descendencia a lo largo del tiempo. Toda esa descendencia es el linaje, que puede ir teniendo pequeñas modificaciones que a lo largo del tiempo podrán ser tomadas para poder sobrevivir o van desapareciendo. Entonces, cuando uno habla de linaje, si seguimos con el ejemplo del perro, que es el más sencillo, si yo me voy para atrás en el linaje, voy a ir llegando, por ejemplo, al lobo. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a mirar lo que es el lobo y lo que es un perro en la actualidad, con las distintas razas, hay como una conexión. Entonces ahí estaríamos hablando de un linaje. Bueno, esto es una primera parte. Después vamos a seguir explicando esto de los parentescos, de la biodiversidad, porque hay un montón de cosas. Pero esto es lo importante. Biodiversidad, ¿qué son? Es la diversidad de los seres vivos. El parentesco es cómo se relacionan esos seres vivos y de dónde provienen. ¿Cuáles son las teorías que había en un comienzo para explicar esta diversidad o esta biodiversidad? El fijismo y el evolucionismo. Y dentro del fijismo, acuérdense que estaba el creacionismo, que era la parte religiosa. Bueno, espero que lo entiendan y nos vemos la próxima. Hasta luego, chicos.